aquí, por Málaga o por Andalucía, donde quieras que vaya, carteles publicitarios sobre el cambio. ¿Habéis visto carteles de estos? Claro, por lo de las elecciones andaluzas. Pues no sé si habrá sido por esto o es que la verdad del Espíritu del Señor, sin tener en cuenta esto, me ha puesto en el corazón de hablar sobre el cambio, así que he intitulado el mensaje de esta tarde, Esperando el cambio, esperando el cambio. Las personas tienen la capacidad de valorar cuando algo no va bien en cualquier área de la vida, así que cuando se dan cuenta que algo no va bien, también se dan cuenta que es necesario un cambio. Pues, por ejemplo, si tú intentas limpiar el cristal de una ventana y por mucho que lo intentes te das cuenta que el cristal no sale limpio, llegas a la conclusión de que algo tienes que cambiar, sea el trapo, sea el producto, el agua o lo que sea, para que la cosa te salga bien. O, por ejemplo, como sociedad deseamos llevar una vida próspera y digna, por lo tanto escogemos distintos líderes políticos para que nos representen y hagan las cosas lo mejor posible y alcanzar estas metas. Pero cuando vemos que después de X tiempo de liderazgo o responsabilidad política las cosas no funcionan bien, escogemos a otras personas u otros partidos políticos para conseguir cambiar las cosas. Esto ya no es tan fácil como lo del cristal, ¿verdad?, de la ventana. Aquí ya no depende de uno solo, sino de mucha gente y de varios factores para conseguir el resultado deseado. Pues en la sociedad israelí del tiempo de Jesús estaba pasando algo por el estilo. Ellos eran el pueblo de Dios, pero vivían bajo un dominio romano. Existía un descontento en el pueblo de Israel, porque los líderes políticos eran gobernadores romanos o eran puestos para gobernar a favor del imperio romano. Estos líderes políticos no buscaban lo mejor para Israel, así como lo buscaban para Roma. Después de esto, los romanos eran politeístas y no le adoraban a Dios, el único creador de todas las cosas. Los judíos tenían que pagar impuestos, igual que nosotros hoy día, al imperio romano. Y la economía de Israel pues no gozaba, digamos, de la misma prosperidad como en el tiempo del rey David, del gran rey David. A diferencia de nosotros, los israelitas en ese tiempo no podían ir a votar democráticamente para echar fuera al imperio romano, ¿vale?, a los romanos. Así que lo único que de verdad le quedaba para salir de esta situación general, política, económica y cultural, era esperar que esto cambiara. De hecho, esta expectativa no era del todo sin fundamento, porque en la palabra de Dios el pueblo de Israel tenía la promesa de la llegada del Mesías, del ungido o de Cristo. Y voy a leer de Isaías capítulo 9, del versículo 1 para adelante. Isaías capítulo 9, de 1 para adelante. La palabra de Dios dice: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftali, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Amén. Lo he dicho, hermano. Pues en ese tiempo de espera, Dios manda al profeta Juan el Bautista para que Juan diese a conocer al pueblo quién era el Mesías, o de otra forma dicho, para preparar al pueblo a entender y a reconocer al Mesías, al ungido. ¿Quién era Juan? En Evangelio según Juan, el capítulo 1, versículos 6, 8, leemos quién era Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y luego en Lucas capítulo 3, 1, 6, dice así. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Amén. Pues este era Juan el Bautista. Él fue el precursor del Mesías, de Cristo. Juan vino delante del Señor para prepararle el camino. El cambio estaba llegando para el pueblo de Israel. La espera de las 12 tribus estaba llegando a su final. La promesa de Dios para su pueblo y para todas las naciones se estaba cumpliendo. Pero a mí me gusta ver la llegada del cambio tan esperado por Israel desde la perspectiva de la preparación. Desde la perspectiva de la preparación. Por eso, una de las subdivisiones del tema de la predicación es que el cambio hay que esperarlo con preparación. El cambio hay que esperarlo con preparación. En Lucas, capítulo 1, versículo 17, dice, bueno, si alguien lo encuentra antes que yo, que lo lea. Lucas, capítulo 1, 17. Delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Cuando el ángel Gabriel le anunció a Zacarías el nacimiento de su hijo Juan, le profetiza sobre el niño que él irá delante del Señor para preparar al pueblo de Dios bien dispuesto para Dios. Juan Bautista, cuando empezó su ministerio, él predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Interesante, en Marcos 1:4, no hace falta leerlo. Él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Mateo 3:2. Esto quiere decir que Dios no les dejó de brazos cruzados en la espera de la promesa de Cristo, de Salvador, sino que mandó a que ellos se preparasen de mientras la promesa estaba en camino. ¿Y en qué constaba la preparación para el pueblo de Israel? Pues la preparación constaba en arrepentimiento de pecados. Está claro que Juan Bautista no tenía la autoridad de perdonar los pecados, así como lo tuvo Cristo. Pero Juan les enseñaba a la gente que son pecadores y que necesitan el perdón de Dios para la salvación del alma. De hecho, es así como empieza el mensaje del Evangelio de Dios. Lo primero que apunta el Evangelio es que el hombre es pecador y necesita arrepentirse por sus pecados para que Dios le conceda el perdón a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Este es el Evangelio. Yo no soy muy eficiente en predicar el Evangelio de persona a persona. Por eso, aparte de orar y de pedirle al Señor a que me ayudase a hacer esto, empecé a indagar en la Biblia a ver
cómo predicaron Jesús y los apóstoles el Evangelio. Y me llevé una sorpresa cuando descubrí de que en el Evangelio lo más importante que se predica por primera vez es el arrepentimiento. A mí me daba vergüenza decirle a la gente que, sabes, tú de hecho eres pecador y vas a morir, porque no eres bueno de por sí. Tú por tú mismo no puedes ser bueno. Me daba vergüenza, sinceramente, hacer eso. Pero cuando vi en la palabra del Señor que a partir de Juan el Bautista hasta el último que habrá predicado en la Biblia, todos, en absoluto todos, lo primero que han dicho cuando se trata del Evangelio, de anunciar las buenas nuevas, ha sido que tú eres pecador. Pedro, Pablo y todos los demás han anunciado el Evangelio de esta forma: tú eres pecador. Entonces yo entendí de que realmente tengo que llenarme de valor, dejar la vergüenza de lado y decirle a la gente que son pecadores y que si no vuelven a Cristo se van a morir eternamente. Pues estamos en el segundo domingo de Adviento, ¿no? Las velas. El Adviento es un tiempo de preparación espiritual para la celebración del nacimiento de Cristo. Es un tiempo de oración y reflexión, tiempo en el cual nosotros tenemos que meditar en el nacimiento de nuestro Salvador de cara a su segunda venida, cuando estaremos para siempre con el Señor. Me gusta mucho mirar hacia la Navidad desde la perspectiva de la preparación espiritual del cristiano, porque la venida de nuestro Salvador a nuestro mundo no es cualquier cosa. Hay que preparar nuestra alma para esta celebración tan importante. Antiguamente en España esto era obligatorio. A partir del siglo IV, la Iglesia romana instauró el tiempo de Adviento, que al principio eran 3 semanas, después bajo el Gregorio Magno fueron 4 semanas de Adviento, respectivamente 4 domingos antes del día 25 de diciembre, cuando se supone que es el día de nacimiento de nuestro Salvador. En la Iglesia Ortodoxa también existe este tiempo que no se llama Adviento, pero se llama el tiempo del ayuno de la Navidad, ¿vale? El ayuno de la Navidad en la Iglesia Ortodoxa. Bueno, pero hay quien dice, hoy día hay cristianos que dicen que, verás, lo del Adviento es una costumbre que la implantaron la Iglesia Cristiana Romana, luego la continuaron la Iglesia Romano-Católica, y esto es una costumbre, y como no está puesto en la Biblia, pues no es bueno, así que yo no voy a tener esta costumbre. Y estoy de acuerdo con ello que las costumbres pueden ser malas, pero mi pregunta es, ¿cómo ellos conmemoran o celebran el nacimiento de Cristo? El hecho de que Cristo vino a nuestro mundo por amor por nosotros. De alguna forma lo tienen que hacer, ¿verdad? De alguna forma lo tendrán que hacer. Pues esta forma, la que la escogieron nuestros hermanos de la Iglesia Romana, a mí me parece una buena forma. Porque yo antes, donde estuve antes, no se celebraba el tiempo de Adviento. Y me parece muy bueno este tiempo. Pues el Adviento nos recuerda de la primera venida en el mundo de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿a mí qué me importa si Jesús nació en el mes de octubre o en el mes de diciembre? ¿A mí qué me importa que el Adviento lo inventaron los cristianos romanos? Lo que me importa de verdad es que esto hay que celebrarlo, esto hay que anunciarlo. Para esto hay que prepararse el corazón y el alma. ¿Por qué? Porque nuestro Señor vino a nuestro mundo, hermanos. Por tanto amor que Él nos mostró a nosotros, ¿cómo no vamos a hablar sobre ellos? ¿Cómo no nos vamos a preparar el alma, la vida? ¿Cómo no nos vamos a preparar el espíritu para hablar sobre el hecho de que Jesús vino a nuestro mundo? ¿Y cómo no me voy a preparar de cara a su próxima venida para estar por siempre con el Señor? Aleluya. Este es nuestro Dios. Esto es lo importante, hablar sobre Jesús, esperar a Jesús. No importa si es una tradición, porque si es buena, yo la acepto.
Bueno, para el pueblo de Israel el Mesías era el gran cambio que ellos esperaban. Por eso Dios les mandó a un profeta antes, precursor a Cristo, les mandó a Juan el Bautista para que ellos se preparasen a recibir a su Salvador. Pero, ¿estuvieron ellos preparados cuando Jesucristo llegó en medio de ellos? Pues la Biblia dice que no. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pues será porque no le reconocieron, pero yo me pregunto también por qué no reconocieron, por qué no vieron en el Jesús de Nazaret el Mesías tan esperado por las 12 tribus de Israel. ¿Sabéis por qué? También la Biblia lo pone. Porque sus hechos serán malos. Jesús será la luz del mundo. Y cuando viene la luz, saca a la luz todo lo que hay dentro de uno. Y cuando saca todo lo que hay dentro de mí, a lo mejor hay cosas que no me gustan, que la gente las vean. No me gusta ni siquiera a mí saber todo lo malo que hay dentro de mí. Y entonces dice la palabra que amaron más la oscuridad que la luz. Pero ¿estamos nosotros preparados para la venida de nuestro Señor Jesús? Me pregunto yo. ¿O nos encontramos igual que el pueblo de Israel cuando Jesús llegó en medio de ellos? ¿Cuál es nuestra preparación, queridos? ¿El árbol de Navidad? ¿O los regalos? ¿O los días libres que me van a dar la empresa? ¿O la paga extra? ¿Cuál es nuestra preparación? Porque la gente se prepara en el tiempo de Adviento, aunque no quieran reconocerlo, pues este hecho histórico, esta costumbre histórica, permanece hasta hoy día, por lo menos en el mundo católico. Y en el mundo ortodoxo también, os lo digo, que ahí la gente piensa en el ayuno de la Navidad. Pero piensan en el ayuno de la Navidad, piensan de que deberían prepararse por un lado y por el otro lado, de hecho, ellos se preparan solamente para esta vida de la carne. No tienen nada que ver con la vida espiritual. Y la pregunta es para nosotros hoy, ¿para qué nos preparamos? ¿Para qué nos preparamos? A mí lo que más me preocupa en estas fechas es que yo quiero cambiar. Yo quiero ser mejor marido, mi mujer no está aquí. Quiero ser mejor padre, quiero ser mejor hermano, mejor trabajador en la empresa donde trabajo, para poder ser así un buen testigo de mi Señor Jesucristo. Y entiendo de la palabra del Señor que si queremos que algo cambie en nuestra vida, hay que preparar nuestro corazón para que el Espíritu Santo del Señor pueda moldearnos para Él. Amén. En segundo lugar, hablando del cambio, también he encontrado en la palabra del Señor que el cambio hay que esperarlo con fe. El cambio hay que esperarlo con fe. Por esto vamos a leer desde el Evangelio de Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Desde el versículo 2 hasta el 6. Y al oír Juan en la cárcel los hechos, o al oír Juan desde la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Amén. El que había sido escogido por Dios como precursor de su Hijo Jesucristo, Juan el Bautista, se encontraba en la cárcel por haber predicado la palabra de Dios al rey Herodes. Hasta aquí Juan Bautista había sido fiel a su ministerio. Juan Bautista había dado testimonio de que Jesús era el Cristo en muchas ocasiones. Juan Bautista había vivido hasta aquí solo para esto. Él hizo de su ministerio la razón de toda su vida en la tierra. No se había casado, no tenía su propia familia como la mayoría de la gente. No tenía otra vida sino la de un verdadero profeta entregado al 100% a Dios. Pero Juan Bautista, igual que los discípulos de Jesús, igual que la mayoría del pueblo, estaba esperando que Jesús, como el Salvador del pueblo,
empiece por fin a echar fuera del país a los romanos, a echar fuera del templo de Dios a los sacerdotes manchados del pecado y la maldad, a traer paz y prosperidad económica sobre Israel y traer la gloria del reino de Israel, así como Dios se lo había prometido a través de su palabra. Y una de las preguntas lógicas que se le habrá puesto Juan en la cárcel habrá sido esta. Pienso, bueno, si Jesús es el Salvador de verdad, ¿por qué sigo yo aquí en la cárcel? Si es que en la palabra de Dios, lo que hemos leído de Isaías, del capítulo 9, pone que la gloria de Dios volverá sobre el pueblo de Israel, más que en los tiempos del gran rey David, ¿por qué sigo yo aquí? Si es que me he dedicado toda la vida hasta ahora para Él, para el Mesías, y ahora estoy en la cárcel como un miserable solamente por haber predicado la palabra de Dios ante un pecador, aunque sea el rey de una provincia. ¿Se habrá preguntado esto? Yo me imagino que si yo hubiese sido en el lugar de Juan el Bautista, hubiera pensado lo mismo. Pero aún así, aunque estaba en la duda, Juan Bautista era un hombre íntegro, era un hombre de carácter sólido. A mí me hace gracia cuando estaba pensando en ello, comparando a Juan el Bautista con la gente de hoy día. Hace unos años apareció este partido Podemos, y yo me preocupé cuando conocí hasta hermanos de aquí, de Andalucía, de Málaga, que decían en voz alta: yo voy a votar a Podemos, porque esta gente sí que mira por el pueblo. A mí se me ponía la piel de gallina. Y mi gran sorpresa fue que ahora, cuando ha aparecido este otro partido, si Podemos es de extrema izquierda, socialismo, comunismo, ha aparecido otro partido que se llama Vox, de extrema derecha. Y mi gran sorpresa es al ver gente que dejan su voto, o sea, quitan el voto de Podemos y se van a votar a Vox, o sea, a la extrema derecha. ¿Qué es la extrema derecha? Pues nacionalismo, conservadorismo, por no decir otra cosa. Me paro aquí. Y me he dado cuenta de una cosa, que la gente no va detrás de una ideología, la gente va detrás de el cambio. La gente quiere cambiar, y con una promesa de cambio que está puesta por carteles publicitarios por ahí, se lo creen y dicen: estoy harto de esto, o sea, voy a votar con los otros. ¿Por qué? Porque quiere una vida mejor. Pues y Juan el Bautista no era así. Este era un hombre que sabía en lo que creía. Él sabía qué palabra había recibido. De hecho, en Juan también capítulo 1, si no me equivoco, a partir del versículo 29, es cuando Jesús vino para ser bautizado por Juan el Bautista. Él dio testimonio y dijo: yo para esto he venido, para proclamar el Evangelio y reconocer a Mesías, porque el que me mandó, o sea, Dios me dijo que bautizara, porque bautizando yo conoceré a Mesías y haré de conocer a vosotros quién es el Mesías. Él había dedicado su vida para eso y era un hombre íntegro. No era como nosotros, que hoy votamos a unos y mañana votamos a otros, pero aún así él cayó en la cuerda floja. Me gusta esta expresión, la he copiado de Natanael. ¿Tú has estado alguna vez en la cuerda floja? ¿Has dudado alguna vez de Dios? Todos hemos dudado de Dios, por lo menos alguna vez en la vida. Los discípulos dudaron. De hecho, como no habían dudado cuando lo dejaron solo en la cruz. Yo la primera vez que leí el Nuevo Testamento, yo pensé: ¿cómo no estuve yo ahí? Hoy con estos cobardes le hubiera enseñado yo al Señor mi amor. ¿Cómo lo han dejado solo ahí, como un desgraciado, solo, como un nadie? Si hubiese estado yo ahí, yo me hubiera luchado, me hubiera dado... Igual que Pedro. Pedro dijo lo mismo.
Señor, yo no te dejo, yo me doy hasta mi vida por ti. Sí, Pedro, no cantará el gallo la tercera vez que tú te habrás desechado de mí. Y así fue. Estos somos nosotros, el ser humano. Por eso a mí me gusta que Jesús no le criticó y no le amonestó a Juan el Bautista después de todo esto. Era lógico que tú escucharas ahora de Jesús: Juan, ten cuidado que vas a perder la vida eterna, y todo lo que tú has hecho, todo tu esfuerzo hasta ahora se va a echar en vano, se va a perder. No, Jesús no dijo esto porque conocía el corazón de Juan. Él conocía las circunstancias de las que Juan el Bautista hablaba. Y me gusta el amor de nuestro Salvador, me gusta la actitud de Jesús. Como Él no le amonestó a Juan por su momento débil, sino todo lo contrario, habló bien sobre Juan. ¿Qué habéis salido a ver en el desierto? Y empezó a hablar bien sobre Juan el Bautista. El Señor hoy no te amonesta a ti ni a mí tampoco por nuestra debilidad, pero Él nos anima mostrándonos sus obras para con nosotros. Nos anima mostrándonos su amor y su sacrificio. Nos anima a tener fe en Él, Jesús. Si estás esperando que Dios haga algo diferente en tu vida, esto tiene que ocurrir primero en ti y en mí. Busca primero el reino de Dios en ti y luego en tu entorno, porque Él te quiere cambiar primero a ti y después Él cambiará las cosas de tu vida. Recordemos, queridos, el cambio del Señor para nosotros y nuestras vidas se hace con preparación y fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga.